¿Qué focos nos han puesto, madre mía? Sí, que he perdido. Qué barbaridad. Pues he perdido. Pues acababa de perder un pendiente. ¿Has perdido un pendiente? Sí. Vamos a ver. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Desde la agrupación 1820 que hemos organizado este acto junto con la Fundación Juntos Sumamos, les agradecemos su presencia en un diálogo que yo creo que no puede ser más oportuno ni más interesante por la naturaleza de las personas que lo van a sostener. Gracias a la Fundación Juntos Sumamos, gracias Ignacio por organizar este acto con vuestro tesón y siguiendo el legado maravilloso que dejó Jaime Carvajal y Hoyos, del que nos acordamos siempre in memoriam. Y nada, muchas gracias a todos por su presencia. Adelante. Sí, nada, brevemente, no quiero robar más tiempo a lo importante, que es escucharles a ellos. Bueno, desde la Fundación Joan Boscà y el proyecto España Juntos Sumamos, que impulsamos este acto, queremos agradeceros que estéis hoy aquí, un día 4 de julio. Yo sé que no es una fecha fácil, pero la asistencia que tenemos demuestra que vamos a tocar un tema clave y un tema de absoluto interés, ¿no? Y un tema que está, además, de plena actualidad después de lo que hemos vivido la semana pasada, la cumbre de la OTAN, todo lo que representa este mundo en transición que estamos viviendo. Tenemos la suerte de contar con personas que acumulan un conocimiento preciso y riguroso de este nuevo mundo en el que vivimos y que además acumulan un grado importante de experiencia, ¿no? Que son Joaquín y Ana, los que quiero agradecer su disponibilidad para participar en este acto. También contaremos en una segunda parte del debate con 3 jóvenes analistas internacionales que nos aportarán su visión nueva, su visión también desde esa óptica más joven, que seguramente que no es que no tenga el mismo rigor, pero desde luego no acumula la misma experiencia que los ponentes que protagonizarán el diálogo en esta primera parte. Nada más, os dejo con ellos y con Aurora Carino, que moderará el diálogo, y otra vez agradeceros muchísimo vuestra presencia en este acto. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, y muchas gracias, Nacho. Muchas gracias al Ateneo por permitirnos celebrar en este foro tan emblemático un encuentro como este. Gracias también a todos los que nos acompañáis esta tarde para hablar de algo que creo que es importante. Llevo algunas semanas pensando que son muy pocas las ocasiones en las que una tiene la sensación de estar viendo desfilar la historia por delante de sus ojos. Recuerdo que me pasó hace ya 2 décadas viendo caer las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Y me ha vuelto a ocurrir últimamente con ocasión de la invasión rusa de Ucrania. Lo digo casi con permiso de Alexander Koyev, que dijo aquello de que después de la batalla de Jena todo lo que habíamos tenido era material de relleno de la historia. Y algo de eso hay, porque desde que Hegel le escribiera aquello de «He visto al emperador, alma del mundo, a caballo», todo lo que hemos visto, todas las tensiones históricas se han producido siempre entre ese mundo que inauguran las revoluciones liberales y la reacción absolutista y totalitaria. Fukuyama volvió a decretar el fin de la historia hace 30 años con la caída del muro de Berlín, y hoy Putin se empeña en resucitarla con una guerra en las fronteras de Europa. Una guerra contra la soberanía, contra la integridad del pueblo ucraniano, pero una guerra en última instancia contra los valores liberales, contra los valores que marcan los límites de nuestra convivencia y contra nuestra forma de vida. Así que esta no es solamente la guerra de Ucrania, sino que es la guerra de Europa. Y con esa conciencia de nosotros parece que lo hemos encajado por fin los europeos. A la Unión Europea se la ha acusado habitualmente de ser una
formidable estructura burocrática carente de demos. Pero yo nunca antes vi tanta conciencia de pertenencia a Europa, tanta conciencia de ser unos otros, como estos días con la guerra de Ucrania. La agresión también ha tenido consecuencias geopolíticas, la más notable de las cuales es la que vimos recientemente con la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid. De ella ha escrito Ana Palacio que nadie puede ignorar su monumentalidad. Y creo que efectivamente hay algo trascendente, hay algo histórico en el ambiente. Para hablar de ello me acompaña la propia Ana Palacio y me acompaña también Joaquín Almunia. Me da vergüenza presentar a dos personas tan conocidas, tan respetadas por todos y con dos trayectorias tan apabullantes. Así que permitidme que sea muy breve. Ana Palacio, como todos ustedes saben, ha sido ministra de Exteriores del segundo gobierno de José María Aznar. Ha sido también miembro del Parlamento Europeo, diputada en el Congreso de los Diputados, miembro del Consejo de Estado, forma parte de varios consejos y la pueden leer habitualmente en unos análisis formidables en medios como El Mundo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, Ana. Y me acompaña también Joaquín Almunia, que también, como saben, ha sido ministro de Trabajo y Seguridad Social en el primer gobierno de Felipe González. También ha sido ministro de Administraciones Públicas, candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Socialista y posteriormente comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, comisario europeo de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea. Gracias también, Joaquín, por estar esta tarde con nosotros. Como no puede ser de otro modo, bueno, tenemos que empezar haciendo un balance, un análisis de lo que ha sucedido estos días en Madrid, ¿no?, con la celebración de esa cumbre de la OTAN. Joaquín, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a estar aquí en el Ateneo, invitado por Juntos Sumamos y en presencia de todos ustedes y compartiendo este panel con la moderadora Aurora y con Ana Palacio, de la que se podrían decir muchísimas cosas, pero Aurora ha dicho lo fundamental. Podemos deducir todo lo que hay detrás de todo lo que ha contado de Ana Palacio. ¿Qué puedo decir yo de la cumbre de la OTAN? Pues voy a empezar a referirme al contexto en el que se ha celebrado esta cumbre, porque se decidió que habría cumbre en Madrid, pero cuando se tomó la decisión de que había que celebrar ya una cumbre después de la de Lisboa de hace 12 años, no se sabía qué estaba pasando en el momento en que se abrió la cumbre hace muy pocos días. Había una declaración anterior, la de la cumbre de Lisboa, que era reflejo de un mundo que había superado conflictos muy difíciles, los que estuvieron en el origen de la OTAN, y que estaba más bien llevando a cabo una tarea de cooperación, de eliminar riesgos, pero no de enfrentar una guerra como la que se genera el 24 de febrero a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Putin. Y detrás de los hechos que están sucediendo en los días en que hemos estado asistiendo a todo lo que ha sucedido en Madrid, en la cumbre de la OTAN, en el trasfondo hay otro hecho que no estaba suficientemente claro, pero que a mi juicio va a marcar esta década y la próxima década y quizás alguna más, que son las tensiones en el mundo entre Estados Unidos y China. Las dos grandes superpotencias económicas, con enorme influencia en amplias áreas del mundo y que además están en estos momentos en una tensión muy fuerte, intentando dilucidar quién va a ser la potencia hegemónica en las décadas que vienen. Los riesgos en el mundo aumentan por esa tensión, por todo lo que esa tensión está suponiendo, y por otros temas que suceden al margen de esa tensión, pero que la tensión entre Estados Unidos y China no puede resolver. Enormes desplazamientos de población. En estos momentos el mundo tiene más ciudadanos desplazados de su ciudad, de su país, que nunca antes en la historia. Estamos viendo
la realidad del cambio climático, no solo el anuncio de lo que vendrá, sino estamos viendo lo que ya sufrimos como consecuencia del cambio climático. Hay una serie de conflictos locales que duran demasiado tiempo y estamos viendo la guerra muy cerca de las fronteras de Europa, una guerra que muestra la enorme agresividad de Rusia, que es nuestro vecino inmediato más potente, antigua superpotencia mundial, ya no lo es tanto, pero sí sigue siendo la segunda potencia nuclear del mundo, junto con Estados Unidos, que sigue siendo la primera. Y estamos viendo un mundo en el que los demás países, y ahí incluye Europa, la Unión Europea, nos estamos alineando o reafirmando en nuestros alineamientos o con uno o con otro. Estamos viendo un mundo que se polariza. No solo vivimos la polarización en la política española y en la política de otros países a escala nacional, estamos viendo una creciente polarización del mundo. Aumentan las sanciones, se rompen las cadenas de valor, cae el volumen de comercio y de inversiones como consecuencia de esas tensiones, de esas sanciones, de esas decisiones de quebrar lo que venía siendo ya casi un hecho natural, que era la globalización de la vida económica, de las relaciones financieras, de los movimientos de población entre unas zonas y otras del mundo. Probablemente estamos asistiendo, si no ya a una realidad, sí a un riesgo de desglobalización. El multilateralismo está en crisis, a pesar de la última reunión de la Organización Mundial de Comercio, que ha dado resultados positivos hace relativamente pocos días, y a pesar de la irrelevancia de Naciones Unidas, que por desgracia es una realidad y la estamos viendo otra vez en la guerra de Ucrania, por desgracia. Entonces, los europeos, ¿qué hacemos aquí? Estamos alineados, por supuesto, en la OTAN, lo acabamos de ver en la cumbre de la OTAN. Cada vez hay más países de la Unión Europea que pertenecen a la OTAN, ya solo quedan fuera 4, una vez que se integren formalmente, que ya están integrados políticamente, Suecia y Finlandia, quedan fuera Irlanda, queda fuera Austria, que sigue manteniendo su neutralidad, arranca de la Segunda Guerra Mundial, y siguen fuera Chipre y Malta. 4 países de 29, por lo tanto cada vez es más coherente el mapa de la Unión Europea con el mapa europeo de la OTAN. ¿Qué consecuencias tiene eso? En la cumbre, en las conclusiones de la cumbre, se habla, por supuesto, de la amenaza rusa, pero también se habla del riesgo que supone una China cada vez más asertiva, como se dice ahora. No sé si la academia admite esa palabra, pero es una traducción directa del inglés. No sé si Europa puede mantener en este entorno nuevo ese objetivo de una Europa geopolítica con una autonomía estratégica, que está en las declaraciones de principios de las nuevas autoridades europeas desde final del año 19, cuando tomó posesión la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el alto representante, Josep Borrell. Podemos mantener esa autonomía estratégica como europeos y jugar un papel que trate de aliviar en la medida de lo posible las tensiones que se derivan de ese pugilato entre Estados Unidos y China. Mi lectura de las conclusiones de la OTAN de la semana pasada es que nos va a ser más difícil, pero no porque lo haya decidido la OTAN aquí en Madrid, sino nos va a ser más difícil porque lo que está sucediendo cuando la cumbre de la OTAN se ha celebrado nos hace más obvio la necesidad de alinearnos con Estados Unidos para proteger nuestra propia seguridad, no porque los americanos quieran que les ayudemos un poquito con nuestra fuerza militar a asegurar la suya. La OTAN es un proyecto que trata de asegurar la seguridad de los europeos, con un protagonismo norteamericano, pero eso ahora es más creíble de lo que era hace un año o hace 2 años. La cumbre de la OTAN ratifica ese modelo, pero la cumbre de la OTAN cita también a China, cosa que no había hecho en la cumbre de Lisboa, y ese papel que en las conclusiones de la cumbre de la OTAN se asigna a China creo que merece una reflexión como europeos desde la perspectiva de la Unión Europea para preguntarnos cuál es nuestro papel
Tenemos el papel copiado al 100% que los Estados Unidos se asignan para defender su supremacía respecto de la hegemonía creciente emergente de China, o los europeos podemos tener una mirada que no sea desleal con nuestro compromiso en la Alianza Atlántica, pero que defienda nuestros intereses, que no pasan necesariamente por rivalizar nuestra relación con China en todos los niveles y en todos los terrenos. Creo que ahí, ahora que se ha celebrado ya la cumbre de la OTAN, leyendo las conclusiones, podemos hacer una lectura como Unión Europea, no para alejarnos de esas conclusiones, sino para completar esas conclusiones con una lectura en tanto que Unión Europea que no renuncie a seguir defendiendo una mayor autonomía estratégica y una mayor defensa por nuestros propios medios de nuestros propios intereses. Porque si no, las conclusiones de la cumbre de la OTAN, que me parecen muy acertadas, dentro de 2 años y medio, cuando haya elecciones en Estados Unidos, si quien triunfa es de nuevo Donald Trump o un Donald Trump cuyo nombre todavía no conocemos, podemos encontrarnos con lo que hoy ha sido una respuesta muy acertada, dentro de 2 años y medio no sea compartida por Estados Unidos. Creo que eso requiere una reflexión europea que pasa, por supuesto, por asumir nuestras propias responsabilidades, no de manera desleal con la OTAN, sino dentro de la Alianza Atlántica, pero con un peso del pilar europeo del que se viene hablando hace mucho tiempo, pero que realmente existe solo en pequeñas piezas. Creo que tenemos que profundizar en esa reflexión, creo que tenemos que profundizar en una reflexión sobre hasta qué punto podemos encontrar espacios de cooperación con China. Los hemos estado desarrollando durante muchos años, desde que China empezó a crecer al 10-11%, desde que China ingresó en la Organización Mundial de Comercio. Creo que tenemos que hacer esa lectura, que no sea una lectura que desconozca los riesgos que para nosotros supone una China cada vez más asertiva, una China que cada vez pone más peso en su poder militar, una China que cada vez piensa más en cómo influir más allá de sus fronteras, cosa que no siempre ha sido propio de China, que más bien se ha caracterizado a lo largo de la historia durante muchos siglos pensar en la China desde dentro y hacia adentro y no en buscar zonas de influencia. En los últimos años vemos que ya no es así. Tenemos que ver como europeos qué riesgos nos supone eso, pero también qué espacios de cooperación podemos encontrar, porque si no, y concluyo, nos vamos a encontrar con que la lucha contra el cambio climático, que es una lucha por definición global, va a sufrir. No va a sufrir dentro de Europa. Somos el territorio de la Unión Europea emisores del 7% de los gases de efecto invernadero, pero somos líderes y tenemos que seguir siendo líderes en definir unas reglas que sean asumidas y compartidas por todo el mundo, sin lo cual el cambio climático nos acabará derrotando. Y eso será terrible si sucede, ojalá no. Tenemos que pensar cuál es nuestro papel como la primera potencia comercial del mundo, no ceder a tentaciones proteccionistas, y la agresividad china como inversores o como exportadores, no sé, ha generado dentro de la Unión Europea algunos tics proteccionistas que creo que hay que revisar cuanto antes y evitar que se enquiste, que se consoliden. Europa tiene que ser un espacio abierto para todos aquellos que quieran intercambiar con nosotros no solo valores, que por supuesto, sino beneficios económicos, comercio, inversiones. Es lo que nos ha dado fuerza durante estas décadas de integración, es lo que no podemos echar por la borda. Y por último, tenemos como europeos que jugar un papel más activo del que somos capaces ahora de estar jugando, que hemos caído en una cierta endogamia, en promover y defender nuestros valores, la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la dignidad de las personas. No podemos dejar esos valores al margen para que predominen solo las tensiones y los intereses de parte. Nos va mucho en ello, no solo para defender nuestros intereses, sino porque nuestro papel en el mundo
y de eso no se va a ocupar la OTAN, no es su papel, de eso nos tenemos que ocupar nosotros como Unión Europea y convencer a los demás líderes mundiales, a los demás gobiernos del mundo, a las demás regiones del mundo, para que se acerquen a nuestros valores, compartan con nosotros lo que para nosotros es esencial y no se dejen llevar por la tentación de alinearse con esas tensiones entre las superpotencias del mundo, porque desgraciadamente hemos visto que hay muchos países que se han alineado con nosotros, democracias, países que creen en la democracia liberal y que quieren defender la democracia liberal, pero también nos estamos dando cuenta que hay otras partes del mundo muy importantes y países muy importantes que se han alineado con la otra parte. Se han alineado con la Rusia de Putin, por desgracia, y se pueden acabar alineando con una China que trate de liderar una globalización alternativa a la nuestra. Eso es mi reflexión al haber compartido, pero al haber compartido de manera reflexiva las conclusiones de la cumbre de la OTAN. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Ana. Ana ha publicado un análisis cuya lectura recomiendo vivamente, que se llama OTAN vista al frente, y en el que habla de una doble acepción de la vista al frente, ¿no? La vista al frente como frente bélico, como el frente ucraniano, y la vista al frente en el sentido estratégico y de largo plazo. Ana, ¿nos cuentas cómo has visto la cumbre? Cómo no, pero yo voy a empezar con dos reflexiones que tienen que ver con esta reunión. Primero, por supuesto, para mí es un honor. Es un honor estar en el Ateneo, que es uno de estos sitios emblemáticos que tenemos en Madrid, tan maravillosamente remozado y en plan de remoza. Gracias a la Asociación 1820 por acogernos. Pero creo que está en el espíritu del Ateneo y creo que está en el espíritu, por supuesto, de Juntos Sumamos, el que yo tenga que empezar diciendo que con matices, pero que comparto el análisis de Joaquín Almunia. Y esto no sorprende a quienes hemos estado en Bruselas, a quienes hemos estado en el andamiaje de Bruselas, porque sabemos que ahí hay que llegar a grandes pactos, que el trincherismo no vale, que la polarización lleva a poco. Y por eso yo puedo decir que con matices, pero con matices, puedo suscribir y decir, pues solo matizo esto y aquello. Creo que ese es un mensaje importante, que es el mensaje de Juntos Humanos, que es el mensaje, de alguna manera, también del Ateneo, que es que en España necesitamos recuperar esa idea de que la política europea y en general la política la política exterior debe ser política de Estado. Bueno, entonces, ahora, aclarado eso, que para mí es muy importante, esa sensación de decir, ¿tiene sentido esto? Unos cuantos pinceladas en torno a ese artículo al que aludiré, pero que me parece que hay que poner en un contexto. Por supuesto, Aurora decía que ya se acuerda de la caída de las Torres Gemelas y por supuesto que hay acontecimientos y desde luego la caída del muro de Berlín es otro de estos acontecimientos que marcan. Pero hay momentos en la historia, y evidentemente las guerras napoleónicas es uno de esos momentos en que parece que la historia se acelera. Estamos en uno de esos momentos. Y luego volveré a ese punto sobre las elecciones del 2024 en Estados Unidos. Estamos en un momento. Y lo que ha sucedido con la invasión, porque la guerra realmente, la guerra está presente desde 2014, desde hace 8 años. Y si leen las declaraciones que han venido de China, hablan de una guerra civil en Ucrania que al apoyar la OTAN, Rusia se ha visto obligada a intervenir. Eso es una tergiversación, pero lo dan en esa continuidad. Para nosotros es cierto que a partir del 24 de febrero, que el 24 de febrero actúa de catalizador. O sea, todo lo que vamos a hablar, lo que ha dicho Joaquín, lo ha dicho, al final son tensiones que vienen de antes, que son tensiones de largo recorrido, la debilitación de Naciones Unidas, el debate europeo sobre cuál es nuestro papel de la estrategia
autonomía o independencia, o ahora ya nos hemos vuelto más realistas y lo que hacemos es buscar la brújula estratégica para llegar a una autonomía. Todo eso tiene que ver con este catalizador que ha supuesto el 24 de febrero. De repente, esas tensiones que estaban en suspensión han precipitado y ahora pues, se ven los perfiles más claros. Telegráficamente, por supuesto en OTAN de la Cumbre de Madrid, y como ya he hecho alusión a Aurora, me ahorro eso. Pero yo diría, en primer lugar, la cumbre, lo ha dicho Joaquín, pero muy diplomáticamente, la Cumbre de Madrid se tenía que haber celebrado en el 2020, puesto que es la idea de que cada 10 años se revisa ese documento, ese concepto estratégico, que es el documento político que enmarca las ambiciones las ambiciones y los desarrollos de OTAN. Y evidentemente tenemos el precedente de que Macron dijo aquello de que estaba en muerte cerebral. Y bueno, eso quizás sea exagerado, pero sí es cierto, lo ha dicho Joaquín, que cuál era el sentido de la OTAN. La OTAN era una especie de reliquia de la Guerra Fría a la que no se le veía mucho mordiente, entre otras cosas porque en la estrategia del 2010, de 2010, o sea, la que ahora tenemos que reformar, Rusia aparecía como un sujeto de colaboración, no un sujeto de contraposición o de adversario. Y eso es lo que ha cambiado. Evidentemente, el planteamiento de China es importante. No se pone a China en el mismo nivel, pero China aparece. Y además aparece respaldado por la presencia de Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda, que no pertenecen a la OTAN, pero que vienen a respaldar lo que emana de las conclusiones y de la propia estrategia, es que ahora hay un escenario común entre el Atlántico Norte y el Pacífico. Y eso el primer ministro japonés, que por cierto hay que valorar que dejó una campaña electoral a medias en un momento clave para venir aquí a lanzar ese mensaje de que estamos en esto, e incluso llegó a decir que él veía lamentablemente Ucrania como una posible, repetido sin mencionar Taiwán, pero repetido en el Pacífico, una posible repetición de Ucrania en el Pacífico. Esto, por lo tanto, le da una dimensión adaptada a un mundo que está emergiendo, en el que Ucrania ha actuado de catalizador. Las cumbres son importantes, se miden de dos maneras: por la enjundia de los documentos que salen, y no ha habido ninguna opinión contraria, que tanto las conclusiones como el concepto estratégico son documentos de un calado que no se conocía en la historia de la OTAN desde que la estrategia es compartida, que es a partir del 91. Hasta entonces era un documento digamos que sometido a secreto, confidencial, no se hacía público. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que se ha complementado con esa incorporación del cambio climático como riesgo que concierne a la OTAN, con unas aclaraciones del secretario general diciendo que evidentemente la evolución del clima en el Sahel tiene una consecuencia de seguridad, y que por supuesto lo que es la navegación en el Ártico pues tiene unas consecuencias de seguridad prácticamente que podemos estar todos de acuerdo. Eso es una renovación, o sea, no es solo que se afirme, que se amplíe su sentido, que se conecten los dos teatros, esperemos que solo potenciales, teatros de operaciones, pero en fin, sino que además se le da esta nueva dimensión.
Desde luego, desde el punto de vista europeo, hay otra cuestión importante que también se puede ver reflejada en lo que son el desarrollo de la cumbre, y es la relación con Estados Unidos. Vamos a ver, Estados Unidos llegó esperemos que nunca llegue ahí de nuevo, al punto más bajo en su proyección internacional fue la salida y cómo se hizo de Afganistán. Ese es el punto más bajo. Y realmente perdió la confianza. Al presidente Trump le debemos que ha minado una de las piedras angulares de lo que es la arquitectura institucional a la que también Joaquín ha hecho alusión. La minó. Y desde luego la salida de Afganistán fue fueron unas imágenes y un palpar ese desapego, ese abandono. Ha habido cuestiones menores, como la cuestión de los submarinos con Francia y Australia. Pero estábamos en el punto más bajo. Y sin embargo, en la cuestión de Ucrania, Estados Unidos ha vuelto a ser esa nación indispensable, y estoy evidentemente repitiendo la expresión acuñada por Madeleine Albright en el año 93, que tenía sentido entonces en ese contexto de posguerra fría, post-deshacerse la Unión Soviética y esos primeros debates de ampliación de la OTAN. Nación indispensable que hoy vuelve a serlo vuelve a tomar ese papel, vuelve a asumirlo, no a serlo. Serlo lo siempre, indispensable, no nos podemos pasar de Estados Unidos, y ahora voy a ello. Pero la relación se ha renovado, y se ha renovado también con un baño de realismo por parte europea. Vamos a ver, la independencia estratégica, la autonomía estratégica, dejemos de hablar, hagamos, porque es que nosotros queremos o planteamos la independencia estratégica, y yo suscribo lo que dice que todos, digamos que es la presentación. No es contra OTAN ni al margen de OTAN, es dentro de OTAN, ¿de acuerdo? Pero eso requiere fondos. La realidad es que históricamente, tanto en Libia, que es una operación que inician los europeos, que Estados Unidos entra a regañadientes, pero tiene que entrar, ¿por qué? Pues porque nosotros no tenemos capacidades ni de vigilancia, ni de abastecimiento, ni de logística, ni de tantas cosas, no las tenemos. Entonces, a mí me parece muy bien discutir la autonomía estratégica o la independencia estratégica, pero que no se queden palabras, es decir, que empecemos a invertir. Y en ese sentido también, cumbre de la OTAN, es el compromiso de nuestro presidente del Gobierno de llevar a Cortes un aumento de los presupuestos de defensa. Hay otro ámbito en el que ha impactado frontalmente, y quizás si luego hay tiempo de preguntas, que es el ámbito de la energía. También está ligado el papel de Estados Unidos y el posicionamiento de Estados Unidos, pero de nuevo, en todas estas consecuencias de la invasión de Ucrania, lo que vemos, lo que nos tenemos que ser conscientes es que dependemos del paraguas, y no solo del paraguas nuclear, y dependemos de lo que es la logística, y en distintos ámbitos dependemos de la defensa americana. Y luego, en las cuestiones de energía, pues también baño de humildad. Estados Unidos lleva diciendo que la dependencia, sobre todo alemana, pero en términos generales europea, de Rusia, era estratégicamente, era un error mayúsculo, y no le hemos hecho caso. No nos olvidemos que el famoso Nord Stream 2, ese chorro de 50 BCM, que para entendernos es más de lo que España consume, que se proyecta después de la anexión de Crimea por Rusia, y los americanos no entendían. O sea que eso también ha mejorado. Yo creo que hay un tercer ámbito que hay que destacar en esto que ha cambiado, y es Europa por dentro. Los equilibrios. De entrada, equilibrios de grupos de países. Los países del este entran a contar mucho más con Polonia al frente, todos los que son países frontera, bálticos,
como no habían contado hasta ahora. Tenemos a la vez una situación muy complicada de Alemania que vamos a ver cómo resolvemos y cómo se declina todo esto con una apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania, que me parece, personalmente considero que simbólicamente es un acto histórico y es un acto debido, no se podía decir que no. Moldova entra digamos que está en esa misma condición de paso, pero que nos plantea unos retos importantes. Con lo cual, la cohesión europea, que podemos estar satisfechos, que hemos dado una respuesta muy importante y muy buena en los primeros compases de esto, hay que mantenerla. Y mantenerla quiere decir que no nos desinflemos como europeos. Y ahí quiero recordar que las buenas noticias. Yo creo que también conviene aquí en esta sesión en la que estamos hablando de conceptos, de valores. Ucrania nos ha devuelto la épica. Nos ha devuelto la épica. Para estas sociedades nuestras europeas postnacionales, postmodernas, post-todo, fundadas o cimentadas en la economía, en ser, en ser un actor económico importante, habíamos perdido de vista, y casi nos sorprende, que los ucranianos jóvenes vayan al frente y sepan que que arriesgan su vida, que mueren por la libertad. Estamos, yo por lo menos, en admiración de esa vuelta del concepto de patriotismo en un país con una existencia complicada que de nuevo también ha catalizado con estas circunstancias. Y eso tiene que ver, esto nos entronca con un venero profundo europeo que va del cantar del Miocid a la chanson de Roland, y más cercano occidental, que es el puente sobre el río Kwai o Casablanca, que quizá los más jóvenes de ustedes ni hayan visto, pero que es fundamental. Y eso no encontramos una película de los últimos tiempos ni con esa fuerza de esa defensa de ese tipo de... Y a la vez, hoy también se ha puesto de manifiesto que esto, en última instancia, y esto es lo que hace mayor trascendencia, es una batalla por valores y por principios. Y aquí entro tenemos que reflexionar ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues yo suelo recordar cuando doy clase que hay un texto fundacional que en España es relativamente menos conocido, que es la Carta del Atlántico. La Carta del Atlántico la firman Roosevelt y Churchill en el año 41, en el 14 de agosto del 41, y es un planteamiento del mundo a venir, y es un planteamiento del mundo a venir en el que se habla de vencedores y vencidos, y se habla de la prosperidad, de la correlación, de la prosperidad como camino para la paz, y se habla del intercambio como camino a la prosperidad. Y ese es el planteamiento que ha guiado, grosso modo, el multilateralismo en todos estos años. Más intercambio, esto es, por supuesto, la Ostpolitik de Willy Brandt, es la política de Angela Merkel, pero es la política europea con China, es más relaciones, porque más relaciones querrán decir que están más cerca y que todos seremos más prósperos y, por lo tanto, tendremos unas relaciones más armónicas. Bueno, pues la verdad es que eso se ha roto. Eso se ha roto ese planteamiento de la globalización, y hay que remozarlo. Yo no creo, ahí es uno de los matices, no creo que esto sea polarización, ni creo que vayamos a un mundo de áreas de influencia. Precisamente eso es lo que tenemos que defender, que hay que adaptar, que hay que revisar, que hay que reformar ese orden multilateral, viendo lo que son los retos actuales, que no son los retos de después de la Segunda Guerra Mundial. Pero vuelvo a decir que este planteamiento de política del comercio, en última instancia,
lleva a la prosperidad a la paz, pues es lo que hace que China se integre en la OMC en el 2001 y lo hacen los occidentales, con Estados Unidos a la cabeza. No cumplía ninguna regla, pero políticamente se quiere y se lanza. Entonces, ahora, ¿en qué estamos? Pues en que esto hay que revisarlo. Y nosotros tenemos que ser conscientes que ni sumando a Estados Unidos tenemos la fuerza de imponer reglas, de hacerlas nosotros. Esto hay que consensuarlas. ¿Consensuarlas con quién? Hombre, vamos a ver, primero, y ahí es también un matiz, yo creo que nuestro objetivo primordial es mantener a este aliado ambivalente. Estados Unidos es un multilateralista, pero no hay que llegar a Trump para ver fallos en ese multilateralismo. Recordemos que la Sociedad de Naciones la crean la impulsan. Los americanos nunca la ratifican. Recordemos cómo participan sin ir más lejos, en el protocolo de Kioto, que nunca ratifican. O sea, Estados Unidos participa, pero a ratificar es otra cosa. Y eso es la primero. Necesitamos, porque son la nación indispensable, y sigo pensando que son la nación indispensable en esta nueva etapa del mundo, necesitamos anclarlos. Y ese anclarlos quiere decir ahora que podemos. Y si en el 2024 gana un Trump, ya veremos. Pero es que de aquí al 2024 vamos a ver muchas cosas determinadas y esperemos que también nosotros, europeos, hayamos hecho mucho en este camino. Evidentemente, con Rusia parece difícil contar, por lo menos a día de hoy, porque Rusia es un poder disruptivo y además lo quiere ser y lo viene diciendo por lo menos desde 2005 y viene Putin predicando que él va en contra de este sistema. China, yo a China le llamo, cuando hablo de estas cosas, digo que es el taimado operador ventajista, porque eso es lo que es China. China se ha beneficiado de todo esto, pero ahora le está dando la vuelta. China, en última instancia, tenemos que colaborar, por supuesto que hay que colaborar, pero hay que saber que donde nosotros decimos libertad, ellos dicen seguridad. Donde nosotros decimos individuo, persona, centro como sujeto político, ellos lo que dicen es grupo. Y evidentemente eso es complicado. Y hay conceptos de estos que se nos están colando, como el concepto de armonía. Vamos a ver, la armonía no tiene nada que ver con lo que nosotros predicamos, que es en nuestro Código Civil antiguo, que era la responsabilidad de un ordenado comerciante, o la responsabilidad, es decir, la responsabilidad frente a los demás, pero es una responsabilidad individual. En China es la armonía de la sociedad, armonía que llega a través de lo que dicta el Partido Comunista, que es Xi Jinping y sus 100 millones de terminales humanos, que son los miembros del Partido Comunista. Con lo cual, habrá que colaborar en temas que son retos globales, por supuesto, pero China hará lo que tenga que hacer, no, ya lo hemos visto en Glasgow, no porque lo diga la comunidad internacional, sino porque son sus propios intereses. Ha dicho Joaquín muy bien que nosotros emitimos el 7%. China emite hoy el 31% y subiendo exponencialmente. India está por el 7 o el 8, pero también subiendo exponencialmente. Y frente a ello tenemos que toda África subsahariana emite el 0,5. Eso es lo que nos tiene que preocupar y ver que eso hay que armarlo y hay que arbitrarlo. Y ese armar y arbitrar pasa por el último grupo, que son los reformadores. Y cuando se habla de reformadores, todo el mundo hoy, como ve el centro de gravedad que va al Indo-Pacífico, pues ve a la India. Pero la India es un país, es un país que realmente es una especie de unión europea distinta, pero es una unión de lenguas, de tradiciones muy dispares, que nosotros lo vemos como una unidad, pero ellos no. Y que la democracia hasta ahora no ha sido puesta en cuestión, pero ahora es una cuestión que está, digamos, que en tela de juicio. No digamos que nosotros no tenemos problemas, pues los tenemos, los primeros los americanos, de estos brotes de autoritarismo y de polarización y de todo esto, digamos que en India es muy claro. Yo, como europea, y desde luego española, creo que nuestra apuesta, y es un momento complicado, pero nuestra apuesta tiene que ser América Latina. América Latina es culturalmente de fondo, por mucho indigenismo, por mucha izquierda que hay ahora, de fondo cultural y
y desde el punto de vista de visión del mundo tenemos muchísima área común, y sin ellos no llegamos a tener masa crítica. Y que esto lo dejo sobre la mesa porque no ha sido un centro, por supuesto, de atención, pero sí en las declaraciones que ha habido de la relación con Estados Unidos, del gobierno español, sí ha habido una dimensión latinoamericana que yo espero que el gobierno la lleve a Europa, porque Europa, que no tenía, ni tan siquiera tenía una política antes del 86, cuando entran España y Portugal, tenía una política que era África, Caribe y Pacífico, que comprendía antiguas colonias de los países miembros. Ahora tiene una política muy deficiente, y la prueba está pues en lo que está pasando con Mercosur, sin ir más lejos. No hay realmente, no hay una conciencia de América Latina. Esa la tenemos que reivindicar y volver a llevar a primera línea, y esta vez yo creo, lo que he leído, lo que escuchamos, es que Estados Unidos, que se da cuenta que ha perdido el pie, que América Latina tiene que tiene unas relaciones, China es su principal interlocutor comercial, han perdido esa idea, lo tenían de más o menos fácil relación o fácil acceso, eso lo han perdido, y yo creo que ahí es un área en la que podemos utilísimamente colaborar sabiendo que tenemos que encarar las reformas, la revitalización de lo que es el multilateralismo, y que eso nos va a llevar a unas bases nuevas y a una percepción distinta, pero en la que los europeos tenemos un papel importantísimo que jugar. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a los dos por esta panorámica tan precisa que habéis dibujado. Para la segunda parte de la mesa nos van a acompañar otras 3 personas. Podéis ir subiendo si queréis. Y ahora las preguntas las van a hacer ellos, o sea que me van a hacer el trabajo. Bueno, empezando por aquel lado, nos acompaña Nicolás de Pedro, que es jefe de investigación del Institute for Statecraft de Londres. Alicia Coronil, que es economista jefe de Singular Bank, y Yago Rodríguez, que es director de Political Room y propietario del canal de YouTube Cosas Militares. Gracias a los 3 por estar aquí. Bueno, habéis estado escuchando esta exposición tan detallada y tan magnífica que han hecho, y me imagino que tendréis cosas que preguntarles. Así que, bueno, si queréis, por empezar por allí con Nico, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Aurora, y muchas gracias a España Juntos Sumamos por invitarme. Estoy encantado de estar aquí en esta mesa, y también en un sitio, la verdad, tan magnífico como este. Y voy a empezar primero, o sea, voy a hacer una pregunta, no te preocupes, Aurora, pero voy a hacer un comentario que no lo hago con ningún afán o sea, que no quiero que suene a adulación, pero sí creo que es importante el formato del acto, porque yo creo que todos estaremos de acuerdo que Joaquín Almunia y Ana Palacio pues son buenos representantes de lo mejor que pueden ofrecer Partido Socialista y Partido Popular, y yo creo que eso es muy importante en los tiempos que vivimos, y muy importante en las cuestiones que se están discutiendo aquí esta tarde, porque los que son nuestros adversarios estratégicos, que yo creo que son claramente regímenes autoritarios, empezando el primero por Rusia, que es un gran disruptor que está apostando a nuestro debilitamiento y a la fragmentación, y claramente la operación que ha lanzado en Ucrania, o la invasión de Ucrania, entre otros fines, persigue el fin de la Unión Europea como actor político. En esto llevan varios años, y esto es una fase, digamos, álgida o más activa de ese proyecto. Pues uno de los vectores por los que, digamos, operan, y también es muy evidente en el caso de China, es precisamente aprovechando las fallas, ¿no?, que hay dentro de nuestro sistema en lo que tiene que ver con polarización. Y porque nuestras sociedades son sociedades abiertas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los medios de comunicación, de la comunicación pública, y eso, entonces, digamos, todo lo que contribuye a rebajar la polarización,
pues evidentemente refuerza nuestra seguridad, aunque nos parezca a priori que son elementos que no están conectados, ¿no? Entonces, en relación con esto, yo me gustaría hacer un par de preguntas donde atisbo, dicho todo esto, donde atisbo que quizás hay una pequeña, digamos, pequeñas discrepancias de matiz entre Joaquín y Ana, y tiene que ver con la cuestión del papel de Estados Unidos, ¿no? Porque evidentemente la cumbre ha sido un gran éxito, es un refuerzo de la unidad, la OTAN sale revitalizada, y esto no hay dudas, pero al mismo tiempo yo me pregunto en este momento si pensaríais que, no solo la autonomía estratégica está claramente como proyecto, como ambición seriamente cuestionada o debilitada en este momento, sino si sería posible incluso mantener una unidad europea fuerte en ausencia de Estados Unidos en este momento, porque las discrepancias que yo detecto y divisiones entre todos aquellos que están al este y norte de Berlín son tan profundas, ¿no? Y sobre todo la desconfianza que genera en este momento más Francia que Alemania, pero ambos generan desconfianza en muchos miembros. Si eso, en fin, si os parece que eso puede ser sostenible, ¿no? O que si sería superable en ausencia, en este contexto concreto que tenemos hoy, en ausencia de Estados Unidos. Y tengo otra pregunta que no sé si mejor me espero o la lanzo, que tiene que ver, bueno, quizás está conectada y a lo mejor os da pie a abordarla de otra manera, que tiene que ver también, habéis mencionado los dos, con la posición de Alemania, ¿no? Que yo creo que es clave desde muchos puntos de vista. Y me pregunto si veis hay algún riesgo también, a su vez, de que, digamos, la genuina apuesta de Alemania por el proyecto de la Unión Europea puede en algún momento tener alguna vacilación o algunas dudas. Y si veis hay un riesgo también, porque claro, los 100.000 millones anunciados, 100.000 millones de euros anunciados para un fondo para renovación para inversión en defensa en Alemania, el ajuste va a venir por algún lado. Yo intuyo, no lo sé, me gustaría conocer vuestra opinión, si creéis que eso, claramente va a pasar factura en fondos de Unión Europea, ¿por dónde va a venir el ajuste, ¿no? Por algún lado va a venir, pero ¿cómo lo veis? Gracias, Nico. Antes de que empecéis a contestar, os voy a pedir, por favor, brevedad, porque para esta última parte de las preguntas tendremos más o menos media hora, o sea que tiene que dar tiempo a que todos pregunten y respondamos. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, si quieres. Y empiezo por la segunda pregunta. Alemania. Yo creo que Alemania no se va a desenganchar nunca del proyecto de integración europea. Y creo que el proyecto de integración europea no existiría sin Alemania, sin una Alemania democrática, sin una Alemania fuerte económicamente, y ahora con la Alemania, no sé pronunciar la palabra en alemán, Zeitenwende, me parece que se dice así, ese cambio de era o de tiempos al que ha aludido el canciller Scholz, con esos 100.000 millones de inversión en defensa y con la nueva actitud alemana de comprometerse más y más en un papel de seguridad en sentido amplio junto con el resto de los socios europeos. Eso le va a llevar, desde mi punto de vista, a una cierta tensión a corto plazo, pero a una colaboración profunda con Francia, que es el poder militar que tenemos dentro de la Unión Europea, la única potencia nuclear de la Unión Europea. Creo que Alemania ha aprendido en estos últimos tiempos, y en particular a partir del 24 de febrero, su gran error de confiar en otra frase en alemán que no me atrevo a pronunciarla, porque se refería a Ana, de creer que a través del comercio, de los intercambios comerciales, se van suavizando las discrepancias políticas de fondo entre una democracia liberal y otros países autócratas o simplemente dictaduras. Creo que no es así. No es así, obviamente, en el caso de la Rusia de Putin. Por desgracia, yo no creo que si desapareciese Putin de la noche a la mañana en Rusia fuesen a cambiar radicalmente las cosas desde ese punto de vista, de su distancia profunda sobre valores democráticos que consideramos esenciales y los considera Alemania. Pero también hemos aprendido que en China no es así. Se refería a Ana, yo creo que también lo he citado
el ingreso de Alemania a la Organización Mundial de Comercio en 2001, todo el proceso que ha seguido Alemania desde antes, desde Deng Xiaoping, de modernización, de emergencia económica, de capitalismo con Partido Comunista como partido único. Creo que Xi Jinping está demostrando que ahí se está produciendo un retroceso. No solo es que se ha parado el proceso que podríamos considerar de transición hacia espacios más democráticos, sino que con Xi Jinping se está retrocediendo. Me parece que todo eso Alemania lo está aprendiendo a la manera en que lo hacen los alemanes, que es no aprenderlo un día y olvidarlo a la siguiente, sino que ahora lo aprenden y van a seguir trabajando en esa dirección. Y creo que como europeo y europeísta confío en que Alemania siga siendo un eje básico de la integración europea. La otra pregunta que hacías, el papel de Estados Unidos como federador de los europeos. Estados Unidos estuvo en el origen del proceso de integración europeo, en la posguerra. Hay evidencias de que Estados Unidos nos empujaba a los europeos. Nosotros aquí, por desgracia, estábamos fuera de aquel vagón, luego nos sumamos, pero Estados Unidos está muy interesado en la integración europea como fortalecimiento de un bloque democrático, de democracias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, para contraponerlo al poder de la Unión Soviética. Una vez que acababa la guerra, la Unión Soviética dejó de ser un aliado de Estados Unidos e inmediatamente casi empezó la Guerra Fría. Estados Unidos ya no juega ese papel federador, por desgracia. Y no solo no lo ha jugado con Trump, que detestaba la integración europea, y lo decía además en público, quería dividirnos. Bastantes divisiones internas tenemos como para que además Estados Unidos se ponga a ayudar en la tarea de las fracturas, sino que Estados Unidos mira al Pacífico. Y eso empezó con Obama, no empezó con Trump. Y va a seguir con Biden y va a seguir después de Biden. Biden está haciendo un trabajo extraordinariamente intenso, aparte de venir a Europa y reforzar la relación transatlántica, está haciendo un trabajo extraordinariamente intenso en federar países asiáticos que no sean China y en comprometerse. Y yo ahí tengo quizás la duda mayor que yo tengo al leer las conclusiones de la cumbre de la OTAN es en esa visión de una OTAN 360 grados, es decir, que mire a todo el mundo y que actúe mirando a todo el mundo. Yo creo que la OTAN ni se creó para eso, ni valdría para eso. Estados Unidos tiene una visión de todo el mundo, tiene una visión estratégica para el Indo-Pacífico, no solo para China, para el Indo-Pacífico, y tiene una visión estratégica para Europa y tiene una visión estratégica en todas direcciones. Pero ahí yo creo que nuestro concepto de la Alianza Atlántica no es el mismo. Nuestro concepto de la Alianza Atlántica no tiene 360 grados mirando a todo el resto del mundo. A mí me gustaría que esos 360 grados los tengamos los europeos, con nuestros valores europeos, con nuestro compromiso por la democracia liberal, por el respeto a los derechos humanos, y que jugásemos un papel mucho más activo, no solo exportando automóviles alemanes y otro tipo de productos, sino volviendo otra vez a comprometernos para exportar nuestros valores, no para cambiar los regímenes que no nos gustan, que ahí hemos fracasado. Ana se refería a Afganistán, pero hay fracasos a lo largo de la historia del mundo, desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Hay fracasos estrepitosos de que no sabemos cómo se cambian los regímenes que no nos gustan. Hemos perdido guerras, los demócratas, por ser incapaces de cambiar esos regímenes. Pero sí hemos ganado batallas y tenemos que volver a recuperar el impulso para vender fuera nuestros valores y comprometernos con la defensa de esos valores que incluso a veces nos fallan dentro de nuestras fronteras. Por desgracia, tenemos algunos fallos internos que cuanto antes los corrijamos mejor. Bueno, vamos a ver, sí, ahí hay un matiz. Yo, empezando por la primera pregunta, yo ya he dicho, para mí me parece que Estados Unidos sigue siendo la nación indispensable. Y nosotros no podemos jugar a que sí y que no, pero a la hora de la verdad los necesitamos. Vamos a ver, si no fuera por Estados Unidos, los ucranianos no podían continuar. O sea,
lo que está haciendo la Unión Europea es importante, es fundamental, todo lo que queramos, pero Estados Unidos es la nación indispensable. Y yo creo que en vez de intentar evadirnos y tener, lo que tenemos es al revés, es que anclar Estados Unidos con Unión Europea y entender que hoy, entre otras cosas, ya estamos prácticamente conectados por lo que es la ruta del Ártico, o sea que los escenarios Pacífico y Atlántico van a tener esa continuidad que plantea la estrategia, el concepto estratégico de la OTAN. O sea que yo creo que nosotros, efectivamente, Francia es una potencia nuclear, pero digamos que nuestra protección nuclear no viene de Francia. Y si no tuviéramos a Estados Unidos detrás, pues en fin, nos resultaría problemático. O sea, yo soy atlantista, sin perjuicio de que a veces los americanos desesperan, entre otras cosas, por ese doble venero que está permanentemente solapándose. Por un lado, el venero wilsoniano de derechos humanos y un cierto retranqueo de, en fin, de ser la luz en la colina, pero encerrarse más dentro de la casa. Y por otro lado, esa vertiente rooseveliana, que es el que lleva, es verdad, que, en fin, que contribuye Pearl Harbor, pero Roosevelt es el presidente que se dedica a ir con el bastón del peregrino por todo Estados Unidos explicando el apoyo al esfuerzo aliado en un momento en que Estados Unidos estaba en eso. O sea que yo, abierta y claramente atlantista, sin perjuicio de que a veces no es fácil, pero hay que mirar a largo plazo y hay que mirar a la historia. En cuanto a Alemania, yo ahí estoy más, estoy de acuerdo creo que estamos de acuerdo, pero con los matices. Ahí tengo menos matices. Yo lo que creo es que Alemania va a pasar una temporada muy mala y muy desorientada. De alguna manera lo ha dicho Joaquín, que no es una nación que se defina rápido. Y el cambio mayor, lo ha dicho Nico de Pedro, es que los equilibrios de poderes van a cambiar. Ahí tenemos la emergencia de Polonia y vamos a ver ese qué desarrollo tiene frente a lo que representa Francia, que representa, vamos a ser claros, Francia representa la ambición de contrapeso, si no contrapoder de Estados Unidos, de Europa, una construcción. Bueno, vamos a dejarlo en contrapeso de Estados Unidos. Y eso es desde el general de Gaulle. Lo siento que los pendientes dan con el micrófono. Lo siento mucho, pero ahora no me voy a poner a quitarme los pendientes. Entonces, desde el general de Gaulle, y está ahí, y está latente con Mitterrand, y está latente con Chirac, está latente en cada momento de la historia. Y, en fin, creo que históricamente la decisión de apoyar la reunificación alemana, que es una decisión, vamos a decir, sin una colaboración activa, vamos a ponernos en plan políticamente correcto, sin una colaboración activa por parte de Mitterrand y por parte de Francia en términos generales. La ampliación de la OTAN son todo políticas dirigidas por Estados Unidos, algunas veces excesivamente protagonizadas por ellos, porque eso es su forma de hacer, pero yo creo que estamos en la dirección. Y yo creo que Alemania no se va a desenganchar. Vamos a ver cómo se profundiza, porque ahí estamos en ese debate de ampliación y profundización. Vamos a ver lo que tenemos que hacer, que yo creo que es ahora más la pregunta que nos tenemos que hacer es reconstruir Ucrania. Eso va a ser importante. Y tenemos los Balcanes. O sea que ese concepto que tenemos desde el sur, de que de Europa vienen, nos riegan de millones, eso, no digo que no vaya a haber fondos europeos, va a haberlos, pero vamos a ver a qué los tenemos que dedicar. Y eso creo que es esa nueva etapa que también se abre a partir de ahora. Muy bien, muchísimas gracias.
Alicia, seguimos contigo. Sí, gracias, Aurora. Y nada, un placer estar junto a Joaquín, a Ana, a Yago y a Nicolás y por participar en esta iniciativa de la sociedad civil que yo creo que es tan relevante en estos momentos, ¿no? A mí hay una expresión que me ha gustado mucho que ha utilizado Ana, que es Ucrania ha devuelto la épica, ¿no? Y a mí hay una cuestión que me preocupa y es precisamente que vamos a pagar unas consecuencias socioeconómicas muy grandes y que no todos los europeos, y lo habéis mencionado, tenemos la misma visión de los riesgos que afrontamos, porque yo creo que la visión de un español no tiene nada que ver con la de un polaco que tiene Ucrania al lado, que sabe lo que es formar parte de los países del Comecon, o un país nórdico que sabe el reto que representa el Ártico y que ya lo hemos visto anteriormente cuando Suecia recuperó el servicio militar o con esas advertencias que hacían tanto Islandia como Reino Unido de la presencia de submarinos nucleares en el Mar del Norte, ¿no? Eso estaba ahí, pero en España no éramos conscientes de que se abría la ruta del Ártico. A mí lo que me preocupa es, ¿tenemos el liderazgo en la Unión Europea o existe un riesgo de fragmentación en esta polarización que estamos viviendo de cara a este otoño e invierno complicado, donde no vamos a tener todavía las bases de esa seguridad energética estratégica que necesitamos y donde sabemos que Estados Unidos no va a poder cubrir todas esas necesidades energéticas ni de suministros y con una Alemania, como afirmabais, que lo va a pasar mal igual que el resto de Europa? A mí, ¿cómo veis ese escenario? O sea, ¿qué va a ocurrir? Digo, desde el punto de vista de esa unidad que hemos visto que está actualmente presente y que se está vertebrando. Ana. Vamos a ver. Yo creo que esa es probablemente de los retos más relevantes que tenemos, es la fatiga. Yo lo escribía en ese artículo, decía, Putin está apostando por la fatiga occidental en términos generales. Y como muy ha resaltado Nico de Pedro, ese poder disruptor lo que intenta es hacer cuña en donde hay material. O sea que eso vamos a ver cómo los terminales de información y de desinformación inciden en ello, en el sentido de bueno, estamos pagando una cosa que no va con nosotros. Y cuando esto empiece a doler, vamos a ser claros, en Alemania en primer lugar. O sea, Alemania tiene esa tradición de la Ostpolitik. O sea, Alemania, y sobre todo en Alemania del Este, esto va a plantear problemas, sobre todo si, como se está diciendo, puede que tengan que cerrar altos hornos y que puede que esto afecte directamente a la industria, no ya a la calefacción, no ya, sino que afecte a la economía, que si la perspectiva es que Alemania va a bajar un 4% del PIB, que es lo que se está diciendo, se ve que puede el batacazo puede ser mayor. Y ahí yo no veo en la prensa alemana o en las tomas de posiciones de los alemanes una idea de decir, nos hemos buscado esto por ser insensatos. Nos lo vienen avisando a nuestros socios y yo he de decir que yo he participado en este debate porque a mí el tema de la energía, y por eso no he querido hablar de ello, porque es que me apasiona, me parece fundamental y es uno de mis asuntos. Pero claro, no los veo, no veo. Y por lo tanto, eso es un despunte en la propia Alemania, que es central. En España, pues por supuesto, nosotros no tenemos nada contra Rusia, porque es que para nosotros Rusia es Tchaikovsky y el doctor Zivago. Vamos a ser claros, eso es lo que es fundamentalmente entonces nos parece, pero para nosotros, para los italianos. Entonces, cuando las consecuencias económicas del posicionamiento bien armadas diciendo que esto es las sanciones y que la culpa es de las sanciones. Ya el otro día el secretario Stoltenberg, el secretario de la OTAN, en una conversación que tenía que hablar sobre el cambio climático, dijo, vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es aquí, a los países que nos vienen diciendo que la culpa es, que son todos los países que se han abstenido o que no han aplicado las sanciones, o sea, que nosotros estamos exportando una guerra que es nuestra, yo les digo, no, nosotros no estamos exportando una guerra, que ha habido una agresión de Putin y una reacción que ellos
por principios comparten. Pero eso está ahí y nosotros vamos a tener que hacer mucha pedagogía para que la sociedad española entienda y para que tome determinadas responsabilidades. El otro día un amigo mío americano me decía, mira, yo ayer paseándome por Manhattan no sé cómo seguimos teniendo todos los edificios de oficinas todos encendidos. No estamos con la cuestión, pues tenemos que hacer, tiene que calar. Es decir, el reto que tenemos de este catalizador es que cale a la sociedad. Y eso no ha sucedido. Es cierto que epitelialmente admiramos el valor, el arrojo, el patriotismo, tal, pero cuando esto nos empieza a doler el zapato de verdad a nosotros, yo me parece y no tengo la respuesta, solo creo que nos corresponde a los que estamos aquí y que creemos en esto, pues hacer nuestra labor de pedagogía, cada cual en su ámbito y en su esto, pero eso es un reto compartido. Y luego, pues, en fin, empezar a tener conciencia de que la energía, pues que la tenemos que ahorrar, que la tenemos que administrar, que no, oye, pues que si no pones tanto aire acondicionado, no pones que es el chocolate del loro, es verdad, es el chocolate del loro, pero es que el chocolate del loro es muy simbólico y eso quiere decir que te lo empiezas a interiorizar. Pero sí, ahí está donde se van a ver las cosas. Bueno, yo creo que sin duda los tiempos ya son muy complicados y se van a poner bastante más complicados en los próximos meses por la crisis energética. Yo creo que a corto plazo eso supone no solo acelerar la inflación, que había empezado antes, pero se ha acelerado a raíz del corte de suministros de gas natural y la alteración de todos los mercados con la guerra, etcétera, etcétera. Pero eso, a su vez, a medio plazo, 3, 4 años, significa un impulso impresionante para acelerar todas las políticas y la estrategia europea del Green Deal para llegar a la descarbonización de las emisiones netas de nuestras economías en 2050 y acelerar la utilización de renovables en el 2030. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista energético, a corto plazo es una transición con cantidad de baches y muy dura, y hay que hacer todo lo posible con las políticas de compensación a los sectores más débiles de la sociedad, que no tienen capacidad de defenderse, sin ninguna duda. Hay que hacer un esfuerzo en ese sentido mayor del que se está haciendo en todos los países europeos, pero a medio plazo yo creo que desde el punto de vista energético el desengancharnos no solo de Rusia con su gas natural, sino del gas natural, no digamos ya del petróleo y del carbón, es un paso adelante que puede situar y debe situar a Europa a la vanguardia del mundo, en una economía limpia, en una economía que no destroce el planeta para las próximas generaciones. Yo tengo más miedo o más temores con las consecuencias políticas en el mundo. Creo que esa fractura de los espacios de globalización que habían aumentado considerablemente desde los años 80 para acá y en particular desde la segunda mitad de los 90 para acá, creo que eso, por las tensiones políticas entre zonas del mundo, por simplificar, entre democracias y autócratas, creo que esa quiebra de la globalización, en muchos aspectos, no digo que vaya a desaparecer la globalización, pero eso supone un corte de las posibilidades de crecimiento nuestro, de las economías avanzadas, pero del resto del mundo. Y en nuestro caso, tenemos que mirar al sur, a África. La OTAN en la cumbre ha mirado al sur pensando sobre todo en el Sahel y en todos los riesgos del terrorismo que se está haciendo fuerte en el sur del Sáhara, etc. Pero si miramos al conjunto del continente africano, si no somos capaces de abrirles unas expectativas de progreso, no solo teniendo en cuenta que no son emisores de CO2, sino teniendo en cuenta que la explosión demográfica de África la vamos a tener que gestionar también nosotros. No es algo que le podemos decir a los africanos, oiga, arréglense ustedes como puedan, no es verdad.
Para nosotros, África es, digamos, por la jerga americana, nuestro patio trasero al que le miramos poco. Y luego tenemos otra responsabilidad, y Ana lo ha citado, América Latina. América Latina para nosotros debe ser no solo una prioridad por razones históricas, culturales, etcétera, etcétera, sino que debe ser una baza, como lo son nuestras regasificadoras en la costa española. América Latina tenemos que convertirla en una baza para Europa. Es el único espacio, si prescindimos de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, el único espacio donde podemos considerar que nuestros valores son compartidos. Es verdad que tienen sus líos políticos, por un lado y por otro, pero como continente es el continente que más se parece a lo que nosotros consideramos que es un modelo de sociedad desde el punto de vista de los valores democráticos y no le prestamos atención. No se prestan ellos mismos porque cada uno va por un lado, no se relacionan entre ellos, pero tenemos que ayudarles. A mí me parece, lo ha citado Ana, me parece dramático que la Unión Europea no sea capaz de darle el empujón que necesita el acuerdo con Mercosur. Es de una ceguera política y económica, pero sobre todo política impresionante. Y yo espero que ahora que ya han pasado las elecciones francesas, incluso hoy ya tienen gobierno en Francia, y que dentro de unos meses hay elecciones en Brasil, y espero que si gana Lula desaparezca el argumento que ha sido falso de que el riesgo medioambiental no se lo utilizó Macron en la campaña, en el debate que tuvo con Marine Le Pen. Está absolutamente falso. Que eso pueda ser una amenaza para nuestros valores desde el punto de vista de la agricultura verde, y etcétera, etcétera. Tenemos esa responsabilidad y ahí España sí tiene que jugar un papel mucho más activo del que hemos jugado en los últimos años. Lo empezamos jugando muy fuerte en el 86, ha ido decayendo, decayendo, decayendo y ahora no jugamos prácticamente ningún papel. Y es algo que va contra nuestros intereses, pero también es una responsabilidad nuestra más allá de nuestros intereses. Muy bien. Yago. Pues nada, bueno, naturalmente es un placer poder estar aquí y tengo nada más dos preguntas. La primera se la dirijo a usted, Joaquín, y es básicamente, ¿crees que tras esta guerra de Ucrania la política alemana va a reaccionar y va a ser una locomotora política para Europa o se va a seguir quedando en ese papel de gigante económico sin mayores pretensiones? ¿Vamos a tener una Alemania que lidere? Y en su caso, ¿podría eso chocar hasta cierto punto con el papel de Estados Unidos en el viejo continente? Y la segunda pregunta es para Ana Palacio. Y es que, bueno, a lo largo de este diálogo hemos escuchado en varias ocasiones cómo las tesis de la interdependencia económica como, bueno, elementos para traernos la paz y la estabilidad han fracasado. Han fracasado en el caso de Alemania y Rusia con el Nord Stream, han fracasado en el caso de Ucrania y Rusia, dos países tremendamente interconectados. Y hace poco, hablando con representantes ministeriales en España, escucho hablar del colchón de intereses con Marruecos. El colchón de intereses es básicamente eso, y sin embargo no escucho ni que se planee revisar ni complementar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo deberíamos abordar las relaciones con Marruecos y el colchón de intereses? ¿Cómo lo deberíamos reinterpretar? Empiezo con Alemania. Me he referido antes a ello, pero me da la oportunidad quizás de profundizar un poco. Yo creo que Alemania ha hecho un giro en las últimas semanas, en los últimos un par de meses, pero sobre todo desde el 24 de febrero, bueno, ya han pasado 3 meses, desde el 24 de febrero. Creo que ha hecho un giro profundo. Creo que ha hecho un giro profundo, por un lado, desde el punto de vista económico, se ha dado cuenta de que ha sido un error ese componente de la Ostpolitik, que era los intercambios energéticos por gaseoducto o por oleoducto, que generan una dependencia tremenda, de la que es como una adicción, de la que desengancharse cuesta mucho más que si operas en el mercado libre del metanero que está circulando y en el mercado de Ámsterdam o de donde sea, compras el barco y se dirigen a tu puerto. Alemania, desde ese punto de vista, ha hecho, digamos, un paso atrás o ha cambiado de dirección
de manera consciente y no solo mirando en el corto plazo, sino a largo plazo. Y lo segundo, que eso está más en cuestión, pero yo creo que lo van a hacer también, es ese giro de la inversión de 100.000 millones de euros en vivienda, pero que significa políticamente, además, un mayor compromiso de Alemania fuera de sus fronteras en cooperación con sus aliados en la OTAN, pero con sus aliados europeos también. Creo que los dos giros son profundos y creo que nos viene muy bien a los europeos que Alemania haya dado esos dos giros, porque Alemania tiene una potencia económica que la va a seguir teniendo, va a seguir siendo el país líder desde el punto de vista económico en la Unión Europea, y eso le da un poder dentro de la Unión Europea enorme. Y ese lo saben ejercer, fuera de las fronteras de la Unión Europea no querían ejercerlo y poco a poco se han dado cuenta de que es imposible seguir manteniendo ese autismo respecto de lo que sucede fuera de las fronteras, y para Europa nos viene muy bien, nos va a convertir en un espacio económico que comprometa más a Alemania y que evite errores como los que cometieron en la crisis anterior, de pensar que ellos hacían todo bien y que no importaba que sus dictados políticos generasen más problemas de los estrictamente necesarios en la periferia de la Unión Europea. Y pagamos las consecuencias, no tanto como los griegos, pero también las pagamos nosotros, los portugueses y otros. Desde ese punto de vista creo que es muy bueno. Y por último, la relación de Alemania con Estados Unidos creo que es mucho más sólida que esa relación a la que se refería Ana, golista, de Francia con la tentación continua, con sus armas nucleares en la cabeza, de hacer de contrapeso. Francia no puede hacer ya sola el contrapeso de nadie. Ni siquiera Alemania por sí sola puede hacer el contrapeso de nadie. Alemania confiaba mucho, por ejemplo, en sus exportaciones a China y se está dando cuenta que esa dependencia también de su sector exportador respecto de China tiene sus debilidades y puede tener sus problemas, ¿no? Por lo tanto, creo que todo confluye para que las razones de fondo de la integración europea sean aún más profundas de las que ya son hoy en día. Soy optimista desde ese punto de vista. Muy bien. Bueno, yo esta discriminación de preguntas no la comparto. Yo quiero hablar de Alemania, aunque sean dos frases. Y desde luego, por supuesto, invito a Joaquín que hable de Marruecos, que es un tema interesante y digamos que es un reto. Vamos a ver, yo de Alemania estoy de acuerdo básicamente con lo que ha dicho Joaquín. Yo creo que Alemania, que ha sido impulsora, Europa se hace por la cuestión alemana. Eso es lo que impulsa desde las cavilaciones en Argel del año 41, constante la guerra, las cavilaciones de Monet y los Gasperis que estaban ahí en Ventotene, era la forma de solucionar la cuestión alemana, que la cuestión alemana viene arrastrando históricamente. O sea que es central, es verdad, es absolutamente central. Y Alemania ha sido un gran actor y un actor que ha apostado por la integración, y ahí, desde luego, el papel de Kohl en querer la moneda a la vez que la reunificación es un papel absolutamente fundamental. A partir de Kohl, las cosas han cambiado. Alemania se vuelve un país normal. Quiere decirse que hasta entonces, y yo lo he vivido, y Joaquín, por cierto, también, hasta que consolida la reunificación alemana, Alemania buscaba su interés pensando siempre en el interés de la integración europea. A partir de entonces eso no es así, y la prueba la tenemos, sin ir más lejos, en la política energética. Europa lanza una Energy Union, una unión para la energía, o como se haya traducido, que se fundamenta y está estructurada esa estrategia en tres pilares: seguridad energética, affordability, o sea, precio asequible de la energía, y impacto
en el medio ambiente. 3. Y eso no cuaja nunca. Y no cuaja nunca porque Alemania no quiere, por supuesto, Francia no le interesa tampoco porque tiene su planteamiento de energía basado en el nuclear, que es bastante especial. Pero Alemania no quiere por vamos a ver, por esa dependencia que crea con un gas a precio político, que es el que está en la base de toda esta situación. Y en el año 2019, cuando llega la señora von der Leyen, alemana, por casualidad, lo que hace es que en su discurso de investidura lo que dice es que aquí vamos al Green Deal y ni menciona la seguridad energética ni menciona el precio. La seguridad energética se da por supuesta, las fuentes, todo eso, mientras que la Energy Union tenía unos planes perfectamente trazados de diversidad de fuentes, diversidad de rutas, diversidad de suministros, que era lo lógico. Y eso no se hace por Alemania. Y así, si entramos en cuestiones, digamos, del comportamiento alemán, a ver, la negociación sobre los refugiados con Erdogan la hace por sí ante sí la señora Merkel con el señor Erdogan. Y luego va el Consejo Europeo y dice, y aquí hay 3.000 millones que tenemos que poner entre todos y otros 3.000 para el futuro. Porque esto es distinto que el EU3 que hacemos para sacar del atasco la política la política sobre la proliferación en Irán. O sea que Alemania tampoco nos vamos a cegar. Alemania partamos de la base de que la conciencia de haber sido la cuestión Alemania se ha terminado. Ahora yo creo que tenemos este asunto, que lo ha resaltado Joaquín, de que sean conscientes. Yo no lo veo. Yo no veo críticas de decir es que nos hemos equivocado, es que esto ha sido una barbaridad, es que tendríamos que haber... No lo he visto, no lo veo y sigo bastante lo que pasa en Alemania. O sea que, por supuesto, fundamentales, por supuesto, este cambio. Hay muchas cosas que tienen mucho mérito porque tienen un gobierno muy complicado, un gobierno de coalición, tienen muchísimo, entre comillas, mucho que respetar y que ver. Pero vamos a ver cómo evoluciona. No, yo no espero ninguna desconexión, creo que seguirán, pero vamos a ver cómo evoluciona. La cosa puede ir en un sentido más favorable a la integración y en un sentido menos favorable. Vamos a ver. Ahora, mi pregunta, que era Marruecos, pero por favor, salta tú, si quieres. Vamos a ver. Si España tiene una relación exterior fundamental, un reto mayúsculo y una cuestión complicada es la relación con Marruecos. No es cuestión baladí que sea Rabat el primer destino o el destino del primer viaje de cualquier presidente del gobierno. Entonces, nosotros ahora estamos recuperando una relación que ha pasado por unas situaciones complicadas. Como esto es, yo creo que la política exterior y desde luego la política de Marruecos tiene que ser política de Estado. Yo no voy a incidir en las actuaciones del gobierno, pero permítame decir una cosa. En diplomacia, y al final estos son relaciones diplomáticas, el fondo tiene mucha importancia, la forma casi la misma importancia. Y cuando aceptamos aquí, metemos de la manera que metimos a Brahim Ghali, después de que luego nos enteramos que había intentado la misma operación con Alemania y no le había salido. Y lo justificamos porque son... y es verdad que lo habríamos hecho con cualquiera, se dijo, porque es una cuestión de derechos humanos. Bueno, de acuerdo, los derechos humanos los tenemos que tener en cuenta, pero también los intereses de país. O sea que ahí... Luego, nosotros nos enteramos del cambio de posición de España, nos enteramos por el Palacio Real marroquí y nos enteramos en una carta, desde luego, que había sido originalmente redactada en francés. Bueno, estas son cosas que cuentan y que cuentan para Marruecos. O sea, Marruecos es un país que tiene una idea clarísima de cuáles son sus objetivos. Sus objetivos, quiero decir, en términos generales, la política
africana del rey Mohamed VI es una política interesantísima y perfectamente hilvanada. La política de renovables del Reino de Marruecos es otra política. O sea que Marruecos tiene lo que en España muchas veces nos falta, que es una dirección y un encarrilamiento perfectamente establecido. A esto hay que sumar que en 2004 España comete un error, que es alejarse de Estados Unidos. Y un acierto este gobierno el haberse vuelto a partir de lo que fue la respuesta del gobierno de España a la cuestión de los refugiados de Afganistán. Eso cambia. Y digo eso cambia y entre medias hay un gobierno del Partido Popular, pero la realidad es que nosotros en Estados Unidos no éramos trustworthy, no éramos fiables, no éramos un aliado confiable. Ahora hemos visto cómo las declaraciones de la cumbre, que ese es el otro gran, esto abren una perspectiva diferente. Y no nos engañemos, en la boca del estrecho lo que haga, piense y diga la nación indispensable cuenta, y nosotros tenemos que volver a armar ese colchón de intereses desde una postura que tiene que ser una postura realista, pero una postura anclada en Europa y anclada en esa buena relación con Estados Unidos. Y por lo demás yo tengo un extraordinario respeto, y digamos que yo soy la ministra de Perejil, o sea que me he fajado y sé lo que es. Pero un extraordinario respeto por el Reino de Marruecos, por las políticas del Reino de Marruecos y por la administración. O sea, mi experiencia es que son profesionales de primer nivel. Y en España oscilamos entre esa especie de actitud pues condescendiente, digamos. No, es un interlocutor de un nivel extraordinario con el que hay que mantener unas relaciones muy firmes, a la vez muy constructivas, pero sin oscilaciones, sin condescendencias y evidentemente buscando lo que es el interés de España, y buscando ese interés de España dentro de lo que es el interés de la Unión Europea. Muy bien. Sí, estaba a punto de dar la palabra al público, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Vamos a dejar un par de preguntas del público y cerramos aquí. Por ahí tenemos una. Y allí tienes otra a la derecha. Y allí otra, muy bien. ¿Y un micro? Pues a viva voz.
Muchas gracias. Si queréis, agrupamos ya las dos preguntas y respondemos todas. Sí. Sí, habla alto porque si no... Muchísimas gracias. Bueno, pero ya la he hecho. Bueno, ya llego tarde. Vale, vale. No le des Llego un- tarde. Ya está, ya está. Llego tarde. Sí, con respecto a eso, ¿cuál debería ser la política exterior de España y de la Unión Europea con respecto al Pacífico? Y luego después también, por otro lado, el hecho de intentar independizarse o depender lo menos posible del gas ruso hace que nos vayamos a interaccionar con otros actores en el ámbito internacional, ya sea en la propia Europa, como es el caso de Noruega, en la propia África, como es el caso de Argelia, e incluso en el ámbito del Asia y en concreto en el Cáucaso y en Asia Central con Turkmenistán y con el Azerbaiyán de Aliyev, por ejemplo. Y yo quisiera preguntar si cuál sería la manera de interaccionar con estos actores. Incluso también, por ejemplo, cuál sería la manera de actuar de la Unión Europea con el caso del Kazajstán de Tokayev, por ejemplo, sobre todo tras las declaraciones de Putin en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Luego después también lo que quería preguntar es la manera también de interaccionar de la Unión Europea en el ámbito africano, que, como usted ha dicho, ha sido el patrio trasero de la Unión Europea y en concreto de África. Y luego después, por otro lado, es cierto que el gas es importante, pero el grano también es importante en estas cuestiones. Entonces, ¿qué política agraria quiere adoptar la Unión con respecto a esto? Pero África, sí. Muchas gracias. Si queréis, como se han planteado varias cuestiones, pues que cada uno conteste lo Sí. que más rabia le dé. Yo empiezo Muy por bien. la primera de las preguntas que las ha hecho en este lado, sobre la globalización y el cambio climático, o la contribución de la globalización al deterioro del clima en nuestro planeta. Yo no creo que haya una relación de causalidad directa. Cuanto más globalización, más deterioro del clima. La globalización es un concepto amplio, se refiere a la globalización de intercambios comerciales, de intercambios financieros, de intercambios de personas, pero también se refiere a una globalización de intereses comunes para actuar y suprimir los problemas de acción colectiva. Si no hay nadie que decide en nombre de todos, no se toman las decisiones y la mayoría pierden. En el caso del cambio climático, dado que es un desafío global, si nosotros controlamos mucho las emisiones de CO2 y le aumentamos mucho la producción de renovables, mejoramos nuestra eficiencia energética, pero las regiones del resto del mundo van en sentido contrario, el efecto que buscamos, el efecto positivo que buscamos con nuestra acción no se produce. Por lo tanto, hace falta globalizar la gobernanza de la lucha contra el cambio climático, más de lo que está. Y ese es el aspecto positivo de la globalización. Yo, cuando me he referido a los riesgos que se ven ahora en la globalización tal como la conocemos ahora, estaba pensando sobre todo, fundamentalmente, en los riesgos de que el multilateralismo, la acción colectiva a nivel global, sea cada vez más débil cuando los desafíos que tenemos como ciudadanos de este planeta, algunos de los más importantes, son desafíos globales que requieren más gobernanza global y menos. Y me he referido a la irrelevancia relativa, en muchos casos, de Naciones Unidas, y me podría referir también a la incapacidad de hacer lo que los anglosajones llaman enforcement, aplicar las reglas pactadas en los acuerdos de París, que son de cumplimiento voluntario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo quiero que avance la globalización en aquello que mejore la gobernanza global.
La gobernanza global de los desajustes económicos, uno de ellos, sin duda, los paraísos fiscales. Sin una gobernanza global que se vea, que sea visible, que actúe y que sea creíble, no vamos a evitar ese tipo de distorsiones tremendas que tiene nuestro sistema económico en el conjunto del mundo. ¿La globalización en sentido económico ha aumentado los problemas del cambio climático? Bueno, se puede considerar así, por ejemplo, el crecimiento que tiene hoy en el conjunto de la economía mundial China, por ejemplo, que es el mayor emisor de CO2 a la atmósfera que existe ya. Yo creo que la ha superado a Estados Unidos. Pero también es verdad que ese papel emergente de China, que ahora es una de las mayores economías del mundo y en este siglo va a ser la mayor economía del mundo, sin ninguna duda, también ha permitido sacar de la pobreza a miles de millones de personas. En China y en otras zonas de países emergentes o en vías de desarrollo que han podido crecer apoyándose y apalancándose en el crecimiento de China. Por lo tanto, la globalización tiene aspectos positivos y negativos y yo, aparte de los temas de gobernanza global que creo que necesitan más globalización, creo que una quiebra de relaciones económicas, comerciales, de diálogos políticos entre países, incluso países diferentes, con regímenes políticos, con sistemas políticos diferentes, una quiebra de ese entramado de relaciones, creo que supone un riesgo para nuestras democracias. Y me preocupa la situación de la democracia dentro de Europa. No tenemos una situación perfecta. Dentro de la Alianza Atlántica, de la OTAN, tenemos a Turquía, que nadie puede decir hoy que sea una democracia de primer nivel, y fuera de los países occidentales tenemos problemas democráticos enormes. Rusia, por supuesto, China, por supuesto, pero en otras muchas partes del mundo, de lo que conocemos como diferentes a Occidente, hay problemas de democracia que han ido en regresión. La situación de las democracias en el mundo ha ido en regresión después de haber visto desde los años 70 en adelante, hasta hace unos 10 años más o menos, un progreso de las democracias. Y en la última década o década y media, la democracia está en regresión. Y eso tiene que ver también, se puede acelerar y se puede agravar todavía más si los aspectos positivos de la globalización empiezan a cuartearse más de lo que lo han hecho hasta ahora. Muy bien. Vamos a ver, yo básicamente estoy de acuerdo con esto, con lo cual de la globalización solo voy a decir que efectivamente China hoy más que dobla las emisiones de Estados Unidos. China es el 31, Estados Unidos anda por el 13 máximo 14. Y yo efectivamente no creo que se pueda establecer una correlación directa entre deterioro del medio ambiente y globalización. Pero evidentemente, bueno, lo que sí que hay es una toma de conciencia, y eso lo provoca París, eso vamos a ser claros, que también los abanderados del medio ambiente han sido los europeos. Esa bandera ha sido europea, con mayores desaciertos y algunos aciertos también. La cumbre de Copenhague de 2009 lleva la idea de que todos nos van a seguir cuando nosotros pongamos objetivos y tal, y que el planeta entero va a entender que eso es lo que hay que hacer y que se puede llegar a un acuerdo vinculante, jurídicamente vinculante. El debate de París era si ese acuerdo iba a ser jurídicamente vinculante. Los europeos nos empeñamos y al final tuvimos que admitir que no había mimbres para hacer un acuerdo jurídicamente vinculante. Ese es el enforcement del que hablaba Joaquín. Pero yo en esto estoy básicamente de acuerdo. Me parece interesante la pregunta del precio del metanero, porque además nos lleva a otras cuestiones. ¿Qué ha pasado con el gas? Bueno, Alemania tenía unos precios políticos, unos precios muy ventajosos por el suministro por tubería. Y luego hay una cosa de la que tampoco se habla, que tendríamos que ser conscientes de que con esa apuesta de todo al Green Deal,
se empezaron a declarar el gas como obsoleto o obsolescente, o sea que no tenía futuro. ¿Y qué pasa ahí? Pues que se dejaron de firmar contratos a largo plazo. Y estoy hablando de contratos por gasoducto y de contratos, sobre todo, de LNG. Se dejaron de firmar. Los contratos de toda la costa, Nigeria, por ejemplo, que es un país importante, no se renovaron los contratos de largo plazo, que son contratos a 20 años. ¿Por qué? Pues porque se decretó en el Green Deal que el gas le quedaban 2 telediarios. Bueno, yo creo que la apuesta, vuelvo a decir que la apuesta europea por las renovables es una apuesta firme, es una apuesta estratégicamente acertada, pero seamos realistas. Lo que contaba el Green Deal es que íbamos a hacer esto, incluido el Farm to Fork y esa invasión del Green Deal a todas las políticas sin coste alguno. O sea, hasta en la criptomoneda tenemos consideraciones de Green Deal. Bueno, todo esto está muy bien, pero seamos realistas. ¿Cuál es el realismo? Pues que hoy por hoy las energías renovables, no así el nuclear, pero el nuclear está en las tinieblas exteriores, las energías renovables hoy por hoy son energías intermitentes. Y no hay, eso sí que está establecido, no hay posibilidad, la correlación entre progreso, entre prosperidad es con energía de base, es decir, con energía continua. Y esa energía continua, hasta que no entre, que yo creo que la respuesta española es una apuesta acertada, de nuevo, por el hidrógeno verde. Pero bueno, esa es una apuesta que hay que desarrollar, que está está en una fase muy de principio. Y mientras tanto, ahí yo discrepo con Joaquín. Yo creo que mientras tanto tenemos que ser conscientes de que necesitamos los fósiles. Y la prueba es que Alemania no lo dice, pero de lo que está tirando es de carbón. España no lo puede hacer porque nosotros hemos desarticulado nuestras centrales de carbón. Nosotros tenemos un 3% de carbón, nada más. Alemania no, Alemania está incrementando exponencialmente. ¿Por qué? Pues porque cualquier país confrontado entre la prosperidad, el bienestar y el clima y el planeta, pues la elección, seamos conscientes, es clara. Alemania quemando gas a todo trapo. Esa es la realidad. Y de esto no vamos a salir hasta que no se generalice una energía de base. Entonces podemos elegir el nuclear, pero no queremos nuclear. En España yo no aconsejaría el volver a capón. Creo que hay que hacer de nuevo una pedagogía sobre el nuclear. Una pedagogía que además tiene que ir a contrapelo de lo que es un abandono, no voy a decir culpable, pero un abandono que lleva una responsabilidad de los explotadores de nuclear en España. Y es que como sus contratos estaban, pues, que hablen, que digan, y la única imagen y las únicas propuestas que la opinión pública conoce son las propuestas de los antinucleares. Nunca se ha explicado cuáles son los retos del nuclear que los tiene. Yo tengo un pasado nuclear, esto que todo el mundo lo sepa, lo digo aquí de saque, porque hay que confesar, el pasado nuclear hoy es de los pasados más complicados de defender. Estamos ahí. Entonces, el precio de los metaneros, como no tenemos contratos a largo plazo, como Europa no los tiene, y encima estamos, en parte Putin y en parte nosotros estamos saliendo del gas ruso, pues estamos pagando un premio. ¿Qué es lo que se está intentando hacer ahora? Pues dar seguridad a los que tienen gas de que les vamos a comprar, porque una Nigeria o un Mozambique o un Qatar no invierten, que son unas inversiones brutales, y no tienen asegurada la venta del suministro. Dicho todo esto, la verdad es que el problema energético no es un problema de oferta, es un problema de demanda. El problema es que no vamos a tener energía suficiente, y carbón y las más contaminantes incluidas, para el tirón de esto que a mí no me gusta la expresión, pero por simplificar, del sur global. O sea, el sur global, y eso se vio en
en Glasgow, el sur global, lo que quiere es una nevera, un televisor, una industria, un tal, y todo esto hoy por hoy requiere energías fósiles. Con lo cual, deberes de la Unión Europea, por estrategia, fomentar el hidrógeno verde, vamos, con toda la inversión que eso requiere y con todo, porque eso es lo que nos puede sacar si eso se generaliza, y ahí evidentemente España está extraordinariamente bien situada para ser un suministrador de unas conexiones que vayan pues, a Italia por un lado, pero sobre todo a Alemania, que a los alemanes la piden, fundamentalmente pensando, por supuesto, del gas actual, eso lo tenemos complicado porque esto se tarda en hacer, pero de la cuestión del hidrógeno. Luego África, bueno, eso es una cosa que es para hacer otra conferencia y no creo que podamos hoy tratarlo, pero yo antes he mencionado, Joaquín también lo ha aludido, es que el crecimiento de población de África está ahí, se está produciendo. Y esto podemos cerrar los ojos, pero o tienen una forma de vida o seguirán muriendo, seguirán en la situación en la que estamos. Y esa cuestión de forma de vida, entre otras cosas, pasa por el tema energético. Entre las cosas que cuando se nos critica tienen toda la razón, y ahí habla mi faceta, que no la ha mencionado Aurora, pero que también soy culpable de haber sido Senior Vice President y General Counsel del Grupo Banco Mundial. Vamos a ver, nosotros hemos estado negando a Mozambique, por ejemplo, el contribuir, nosotros quiere decirse el Banco Mundial, las IFIs, las instituciones financieras internacionales y todas nuestras agencias de cooperación, de financiar todo lo que no fuera renovable. Y claro, un amigo mío senegalés siempre me dice, oye, es que nosotros somos los primeros en querer, en la importancia de la descarbonización y contribuir a la descarbonización, pero primero tenemos que carbonizarnos, como he mencionado yo. Es aterrador, francamente, que África subsahariana, excluida África del Sur, o sea, de lo que es el borde del Mediterráneo hasta África del Sur, contribuye el 0,5% de las emisiones del planeta. Eso es lo que ellos quieren. ¿Qué quieren? Carbonizar, para luego descarbonizarse, pero de momento carbonizar. Y ahora, después de conocer la situación sobre todo de Alemania, del gas, de todo esto, ahora está empezando el Banco Mundial a considerar financiación de generación por gas en países que son productores. Es que ese doble rasero, que es verdad, que está ahí, porque mientras tanto nosotros gas a todo trapo. No nosotros españoles, que en eso hemos tenido una política muy clara, que también parece que aquí las renovables son de izquierdas y los fósiles de derechas. A ver, el primer empujón al nuclear es el gobierno de José María Aznar, a las renovables. Es el decreto de Raimundo del 96. Nemesio. Nemesio, digo yo, Raimundo. De Nemesio, es que se me va el apellido. De Nemesio, efectivamente, de Nemesio Fernández Cuesta, del principio. O sea que eso es una elección país, ese planteamiento de renovables, y luego de complementar las renovables, porque tenemos los Pirineos ahí, con LNG, que dentro de la contaminación de los gases de efecto invernadero, lo mejor que podemos hacer por el planeta es sustituir 1 kWh de carbón, sobre todo el más contaminante, por 1 kWh de nuclear. Lo segundo mejor es sustituir ese kWh de carbón por 1 kWh de gas. Y entonces España en eso hizo una apuesta muy pensada, muy sensata y que está ahí, que yo creo que es una apuesta acertada, que veremos los frutos cuando con toda esa capacidad de renovables estemos fabricando hidrógeno verde. Muy bien, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero pues, muchísimas gracias a Joaquín y a Ana por acompañarnos, también a Nicolás,
Alicia y a Yago, y a todos ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Y al Ateneo, por supuesto. Gracias a mí misma.